Reciban la más cordial bienvenida a esta nueva cápsula educativa que hemos titulado ¿Cómo se tramita una posesión efectiva intestada? Los contenidos que revisaremos el día de hoy son la posesión efectiva intestada, o sea, aquella que no está precedida de un testamento, dónde debemos realizarla, los documentos y formularios que debemos contar para hacer este trámite. Vamos a hacer un repaso de cómo llenar este formulario. ¿Qué podemos hacer frente al rechazo de la solicitud de posesión efectiva? Y una breve noción respecto de el impuesto que grava eventualmente a las herencias. Entonces los invito a que comencemos con este interesante tema. La posesión efectiva, como hemos dicho anteriormente, es un trámite que los herederos deben realizar para hacer efectivos sus derechos hereditarios respecto de una herencia que se ha dado en su favor. Este trámite se realiza en el Servicio de Registro Civil e Identificación para poder disponer legalmente de los bienes del causante. Ahora bien, la ley establece un cierto orden de sucesión respecto de aquellas situaciones en las que no existe un testamento. Al momento de la distribución de los bienes del causante es que se realiza de acuerdo a 5 órdenes de sucesión preestablecidos en la ley, y estos son: el primer orden está formado por el cónyuge sobreviviente, sea este el marido o la mujer, y los hijos que estos hayan tenido. Es importante tener presente que al cónyuge le va a corresponder siempre el doble de aquello que lleva cada hijo. Por lo tanto, si solo hubiera un hijo, la cuota del cónyuge será equivalente a la de ese hijo. En el caso de haber fallecido algún hijo del testador, van a heredar en su lugar los hijos de este, es decir, los nietos del fallecido. El segundo orden de sucesión, esto es, si es que no existen hijos, van a heredar los padres o los otros ascendientes más próximos que haya tenido el difunto o la difunta y su cónyuge. En caso de faltar el padre, la madre y el cónyuge sobreviviente, van a ser entonces los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, si es que estos se encuentran vivos. En este caso, la herencia se dividirá en 3 partes, 2 que corresponderán al cónyuge y una para los ascendientes. El tercer orden de sucesión va a proceder cuando falten todos los anteriores, y en este caso heredarán los hermanos, sea por parte de padre o madre o solo de uno de ellos. El cuarto orden de sucesión, también al faltar los 3 anteriores, van a heredar los colaterales más próximos, es decir, aquellos parientes consanguíneos que, descendiendo de un tronco común, no son ascendientes, sino que se tratan de descendientes del causante o el difunto. Aquí vamos a encontrar en primer lugar a los tíos. En caso de no existir tíos vivos, van a heredar los primos y así sucesivamente. Y por último, el quinto orden de sucesión que establece la ley es que, faltando todos los otros grupos anteriores, va a heredar el fisco. ¿Dónde realizar el trámite? Como ya hemos señalado, en cualquier oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación, excepto en las suboficinas que están ubicadas en hospitales o que se encuentran en centros comerciales o malls. ¿Qué requisitos debemos cumplir para poder realizar este trámite? Pues bien, el primero es ser heredero o cesionario de los derechos hereditarios de la persona fallecida a través de un mandatario, y ese poder debe estar extendido por alguno de ellos. Este mandato debe ser extendido ante un ministro de fe, que generalmente corresponde a un notario público. Y debemos contar con ciertos documentos para poder comenzar a realizar este trámite. En primer lugar, necesitaremos la cédula de identidad del solicitante o algún documento identificatorio, el formulario de solicitud de posesión efectiva ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, que hoy en día es posible obtenerlo a través de Internet. Y por último, necesitaremos el formulario número 4423 del Servicio de Impuestos Internos.
El formulario de solicitud de posesión efectiva se los presento aquí a continuación en la siguiente lámina, en donde principalmente lo que hay que hacer es comenzar a llenar pormenorizadamente todos aquellos datos que nos solicitan. Entonces, para, en primer lugar, obtener los datos del causante, o sea, la persona que ha fallecido, así como los datos del solicitante y los herederos. Es necesario que contemos con los números de cédula de identidad de estas personas, ¿verdad? Y así como los nombres y apellidos completos y la fecha de nacimiento. También deben tener a la mano el certificado de defunción que proporciona información respecto de la fecha y lugar de la defunción, así como los datos de la partida de defunción del causante. La fecha de defunción de aquellos herederos que también hayan fallecido, si es que están en esa situación. También resulta ser indispensable contar con el certificado de matrimonio del causante o la libreta de matrimonio civil, que va a proporcionar información respecto del régimen patrimonial del matrimonio que haya tenido el causante y si es que tiene subinscripciones, teniendo en cuenta que eso puede modificarse. Si el certificado o libreta de matrimonio no menciona nada respecto del régimen patrimonial, entonces estamos en presencia de sociedad conyugal habido en aquel matrimonio. Ahora bien, se nos solicita también en este formulario los datos del inventario, o sea, la declaración de bienes del causante, así como su valoración. Es así entonces que cuando el causante haya tenido, por ejemplo, o haya dejado bienes raíces, deberá usted tener a la mano la escritura de compraventa de bienes raíces que nos va a proporcionar información muy relevante, como sería el caso de la fecha de adquisición, los datos de la inscripción en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. Estos datos se encuentran generalmente en la última hoja de la escritura y están anotados sobre un timbre que coloca el mismo conservador de bienes raíces. Ahora, si usted no cuenta con la escritura pública a la mano, puede solicitar directamente un certificado de inscripción vigente en el conservador de bienes raíces que corresponda. También debe tener a la mano el aviso de pago de contribuciones del bien raíz que proporciona información respecto del rol del Servicio de Impuestos Internos y la comuna donde se encuentra ubicado el inmueble. El avalúo fiscal de la propiedad se debe utilizar si el comprobante es el que corresponde a la fecha de defunción de aquel causante. En el caso de haber dejado vehículos motorizados, deberá tener a la mano el certificado de inscripción en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados o lo que se conocía también como padrón. También les sirve el certificado de anotaciones vigentes del vehículo para poder obtener los datos de identificación del mismo como la placa patente, marca, modelo, etc. Debe tener también a la mano el comprobante de pago de permiso de circulación de, el vehículo que proporciona la información del Código del Servicio de Impuestos Internos, así como también el avalúo fiscal que se debe utilizar si el comprobante correspondiente al año de defunción del causante debe aplicarse. Pues bien, al llenar el documento o este formulario, recuerde que debe tener claro todos y cada uno de los datos del causante, tales como su cédula, su RUN o rol único tributario, la fecha de nacimiento, nombre completo, fecha de defunción, estado civil que mantenía vigente al momento de la defunción, su nacionalidad, la partida de defunción individualizada por la circunscripción del Servicio de Registro Civil e Identificación, debe tener claro cuál era el último domicilio del causante, el régimen patrimonial vigente a la fecha de defunción si es que estaba casado y tener clara también las subinscripciones que se pudieran haber hecho respecto de aquel matrimonio. También debe tener claro los datos del solicitante, que necesariamente debe tratarse de un heredero. Y aquí debe contar con prácticamente los mismos datos del causante: el rol único nacional, la nacionalidad, nombre completo, su dirección y también un medio de contacto que puede ser un correo electrónico o un teléfono.
Si el heredero no es quien directamente va a hacer el trámite y va a otorgar un poder a un tercero, entonces deberá contar con los datos de aquella persona que lo representa ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Debe contar con todos y cada uno de los datos de los herederos. En el formulario usted debe llenar la información de cada uno de ellos que corresponden de acuerdo al orden de sucesión que les acabo de mencionar anteriormente, incluyendo nuevamente los datos del solicitante, teniendo en cuenta que este también es un heredero. En caso de que existan herederos que hayan fallecido, deben proporcionarse los datos de quienes heredan en representación de ese heredero fallecido. Así entonces deberá contar con el rol único nacional, el nombre completo de los herederos, su fecha de nacimiento, fecha de defunción si es que fuera el caso, el domicilio completo y la calidad de heredero. Con respecto a los datos de los bienes que deja el causante, es importante señalar que al momento de heredar no solo se heredan activos, sino que también pasivos. Por lo tanto, las deudas que haya dejado el causante también son heredables. Es así entonces que en el formulario existe un pequeño recuadro que le consulta si usted acepta con beneficio de inventario. Aquí la recomendación es anotar el número 1 si es que acepta la herencia con beneficio de inventario y el número 2 en caso contrario. ¿En qué consiste este beneficio? Bueno, en que el heredero se hace responsable de las obligaciones hereditarias, pero solo hasta la concurrencia del valor total de los bienes que ha heredado y por lo tanto los acreedores de aquel causante no podrían echar mano a los bienes propios que son del heredero. En todos los recuadros que lo soliciten se debe anotar siempre toda la información que se solicita. Por ejemplo, tratándose de los bienes, le van a consultar si se trata de un bien propio del causante o si se trata de un bien de la sociedad conyugal o si fue adquirido en conformidad a la participación de los gananciales. Debe señalar la valoración de aquellos bienes, pero esa valoración se debe hacer siempre a la fecha en que falleció el causante, teniendo en cuenta que las posesiones efectivas no siempre se hacen de manera inmediata una vez ocurrido este lamentable hecho. Con respecto a los activos, usted debe señalar todos aquellos que haya tenido el causante, sean estos bienes raíces, bienes muebles, menaje, otro tipo de activos como por ejemplo dineros en bancos, inversiones, etc. En cuanto a los pasivos o deudas, usted debe también señalar y hacer una descripción de la deuda, registrando en el cuadro el tipo de deuda que contrajo el causante respecto de las cuales no operan seguros de degravamen ni corresponden a la adquisición o mantención de bienes que están exentos de impuestos a la herencia. Debe señalar los datos del acreedor indicando si se trata de una persona natural o jurídica. Entendemos al acreedor como aquella persona a la que el causante le quedó debiendo algo. Bien, también debe señalar en el recuadro para determinar el valor total de la masa hereditaria a cuánto ascienden los activos y para eso usted deberá hacer la suma de todos los valores que representan precisamente un activo. En cuanto al valor de los pasivos, debe también hacer una suma de estos mismos y el resultado que medie entre activo y pasivo será el total de la masa hereditaria. Esto resulta ser bastante importante para los efectos de determinar que ese valor final de la masa hereditaria o monto total de la herencia va a estar afecto o no a algún tipo de impuesto, que es el denominado impuesto a la herencia.
Es en este caso entonces que en este formulario se debe registrar igualmente el nombre del causante una vez que se calcula el impuesto según las normas y procedimientos que establece la ley. Debe marcarse con una cruz solo uno de los casilleros que presenta el formulario dependiendo del número de asignaciones que se encuentran afectas o exentas al impuesto a la herencia. Es importante tener presente que no existe un plazo legal para poder presentar y tramitar una posesión efectiva, pero se recomienda realizarlo siempre lo antes posible, teniendo en cuenta que una vez realizada es cuando los herederos tienen el derecho a disponer de sus bienes dejados por el fallecido, ya que en la medida que esto no se realiza, no se puede llegar a que terceros puedan disponer o bien demandar bienes del causante. Existen tramos que se calculan en función del monto total de la masa hereditaria que son dejados por el causante heredero o cesionario de los bienes. Es importante tener presente también que es posible rectificar o modificar la posesión efectiva realizada, y para eso usted igualmente deberá concurrir al Servicio de Registro Civil e Identificación solicitando este trámite. En el caso de que se deba recalcular el arancel que se hizo previamente, se deberá pagar 1,6 unidades tributarias mensuales por este trámite, y en caso del nuevo valor total del inventario de los bienes, si es que supera las 15 unidades tributarias anuales. Una vez que se ingresa esta solicitud de posesión efectiva, la unidad jurídica del servicio hace las revisiones correspondientes y en caso de estar todo en orden, se dicta una resolución exenta. En el caso de que la posesión efectiva sea concedida por el director regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, esta se va a publicar sin costo para el solicitante, pero se publicará un extracto de la resolución exenta en un diario regional los días 1 y 5 del mes en el cual fue concedida. Puede ocurrir también que la solicitud de posesión efectiva sea rechazada. En este caso, la resolución que emite el servicio es el documento donde se indica el motivo del rechazo de la solicitud, la que es enviada directamente al domicilio del solicitante que se registró en el formulario de ingreso. En el caso de que el solicitante no se encuentre de acuerdo con el rechazo y cuente con la documentación necesaria que respalde aquello que se está solicitando, va a poder presentar dentro del plazo de 5 días corridos desde la notificación en la misma oficina del Servicio de Registro Civil donde realizó el trámite un recurso de reposición. Esto quiere decir que va a poder solicitar que la resolución sea revisada nuevamente, pero ahora con la documentación que el solicitante aporte para poder respaldar el proceso. Sigamos avanzando. Es importante tener presente, como les señalaba, que existen normas legales que regulan la materia de la herencia y que se encuentran descritas en distintos tipos de leyes. Es así como al momento de determinar el valor de la masa hereditaria es que tendremos o estaremos en presencia de la obligación, de acuerdo a lo que establezca la ley, de pagar un determinado monto por concepto de impuesto dependiendo del tramo en el cual se encuentre. Ese trámite se hace directamente con el Servicio de Impuestos Internos, quien determinará los valores que correspondan. Ahora bien, hay que tener claro que existen ciertas situaciones en donde están exentas, ¿verdad?, por leyes especiales este tipo de impuestos. Tal sería el caso de el Decreto Ley 3500, la Ley 9135 y el DFL número 2, que dice relación principalmente con la compra de viviendas. Ya para ir concluyendo, es importante tener presente que van a existir formularios y modelos para los efectos de poder hacer el respectivo trámite.
Es así entonces como deberá considerar el formulario 4419 que dice relación con la liquidación de impuestos a la herencia que corresponde al Servicio de Impuestos Internos y del mismo modo el formulario número 4423 que es respecto de la declaración y pago de impuesto a la herencia intestada. Una vez que usted tenga llenados todos estos formularios e ingresados respectivamente en el servicio y una vez que se hagan los pagos en caso de proceder, es que podrá hacer las inscripciones correspondientes y con ello podrá disponer libremente de los bienes que haya podido haber heredado. Le agradezco su atención y espero encontrarlos en una próxima oportunidad. Que tengan buen día.